a interiorizarnos un poco acerca de lo que le pasa a la Argentina. Sabemos lo que le pasa a la Argentina, obviamente, pero vamos en busca de una voz como la de Jorge Altamira, el dirigente nacional de política obrera, quien, bueno, es un entendido en la materia también y nos va a ayudar a analizar este presente argentino que parece un presente que atrasa en realidad, ¿no? Sí. Jorge, ¿cómo te va? Desde Radio Azul te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Gracias por llamado, ¿eh? Bueno, ¿qué podemos decir de novedoso respecto de lo que es el contexto actual de la Argentina desde el punto de vista económico y financiero? Mira, creo que esta reunión que tuvieron con Trump y con el ministro de Economía de Estados Unidos, creo que ha confundido más la situación, porque los anuncios son relativamente vagos. Y como el contexto en este momento de Argentina, de una salida de capitales, compra de dólares, la expectativa de que un acuerdo con Estados Unidos pudiera calmar la situación, me parece que esa expectativa, bueno, se va a poner a prueba en estos días. En primer lugar, observar que el secretario del Tesoro señaló que todos este tipo de ayudas, que en mi opinión son vagas, voy a explicarlas después, serán después de las elecciones. Entonces, tienen escasa influencia en las elecciones, pero claro, procuran influir en el electorado en términos de expectativas. Bueno, si votamos al gobierno, esto va a mejorar. Ahora, no es claro que el electorado argentino sea tan susceptible a los mensajes de Estados Unidos y particularmente a los de Trump, porque a lo mejor con otro liderazgo en Estados Unidos las cosas serían diferentes, pero este es un liderazgo muy agresivo, bélico, violento, represivo, entonces no sé si va a influir. Y todo indica, inclusive hay hoy en los diarios nuevas informaciones sobre cómo se va a votar el 26 de octubre, bueno, esas nuevas informaciones indican que el gobierno sigue retrocediendo. Entonces un resultado desfavorable va a dejar de lado todos estos comunicados y expectativas, porque en el fondo todo lo que se dijo es de palabras. Por ejemplo, quiero decir lo siguiente, un swap de monedas, por de pronto no quiere decir que te van a dar dólares, sino que hay dólares que eventualmente uno puede tomar. Pero cuando los va a tomar tiene que tiene que conversarlo con el que se los da. Por ejemplo, en este momento nosotros tenemos un swap con China. Claro. No rinde ningún interés, porque mientras no lo uses, no hay interés. Por lo tanto, es un swap que figura ahí, pero que no está activo. De manera que no influye en la situación, es un número contable. Naturalmente, significa que Argentina en un momento extremo puede usarlos, pero generalmente el pasaje a tenerlos anotados y pasar a usarlos siempre requiere una conversación y un acuerdo con el país acreedor. Jorge, si me Luego permite. promete otros préstamos y entonces quiere decir que la situación es confusa porque tantos préstamos da a entender que la situación financiera de Argentina es muy difícil. En términos Y todo políticos, esto está... sí. Sí, ¿Qué, perdón. qué significa en términos políticos que un presidente esté recurriendo a otro estado para, bueno, tratar de seguir subsidiando el dólar, teniendo en cuenta que todavía no llegamos a la elección de medio término y le restan 2 años de mandato? No, bueno, significa una gran vulnerabilidad financiera. Mire, les cuento lo siguiente. En el año 2010, no hace mucho, hubo una severa crisis en la Unión Europea, en Europa. Y entonces el Banco Central Norteamericano hizo una operación de swap con los países europeos. Es decir, trató de calmar la situación de la misma manera que era ahora y lo logró al cabo de un tiempo.
Ahora, son operaciones con un banco central. Yo no sé hasta qué punto el secretario del Tesoro en Estados Unidos tiene tanta autoridad como para decir que el Banco Central norteamericano va a autorizar ese tipo de swap. Tengamos presente que en este momento hay un choque muy brutal entre el presidente del Banco Central de Estados Unidos y Trump, porque Trump quiere convertir al Banco Central norteamericano en una oficina del gobierno, y hay una gran resistencia, y eso en Estados Unidos sería un cambio muy violento que probablemente precipite una crisis. Estamos en la vaguedad. En esta vaguedad hay una crisis industrial muy grande. Está cayendo la actividad económica, los despidos, etcétera. De modo que hay una dislocación entre las expectativas económicas de un acuerdo con Estados Unidos y la realidad industrial. Inclusive la Unión Industrial, que ha apoyado al gobierno todo este tiempo, empieza a quejarse en el sentido de que no ve una salida económica a la industria argentina. Y Milei ha manifestado varias veces que él le importa un bledo a la industria argentina porque él tiene sus expectativas puestas en Vaca Muerta. Y lo que Vaca Muerta necesita es una financiación. Y para poder obtener una financiación hay que abrir todos los mercados. Si se abren todos los mercados, se van los capitales, cae la industria, entonces los han vuelto a cerrar. Si los cierran, no hay financiamiento para Vaca Muerta. Y efectivamente, en Vaca Muerta no hay inversiones en este momento. Entonces ustedes se dan cuenta que es una situación casi sin salida. Es decir, en cierto modo la situación se ha agravado. A lo mejor hoy hay buenas noticias, mañana hay malas, pero la situación de conjunto se ha agravado. Yo soy de la opinión de que la crisis ha llegado a un punto tal en que la única salida posible va a ser posterior a un estallido, cuando como consecuencia de la evidencia de que esto no lleva a ningún lugar y agrava todo, bueno, se produzca fuga de capitales, caída de esto, protestas populares, y ante ese hecho todo el mundo se tiene que poner las pilas para ver qué es lo que se va a cambiar, y bueno, cada fuerza política dirá lo suyo y la nuestra también. Instaremos a los trabajadores a que actúen de una manera muy clara en su lucha política, visto que han pasado todos los partidos políticos de la clase capitalista en el gobierno, y es una suma de fracasos que no tiene antecedente en la historia mundial. No hay ningún país del mundo que haya estado 30 años en una pendiente declinante de sus partidos políticos. El peronismo, por ejemplo, es muy interesante porque se cambia de nombre cada 3 años. ¿No es cierto? Era el Partido de la Victoria, después fue el Frente de Todos, después fue Unión por la Patria, ahora es Fuerza Patria, y ese cambio constante pretende ser un cambio real, ¿no? O sea, cambian de etiqueta porque no pueden defender lo que ha hecho la gestión peronista anterior. Y sumémosle también que son los mismos actores, por lo menos los que estuvieron en 2001, en 2019 y en la actualidad en lugares de decisión como son el Ministerio de Economía, bueno, y el nuevo Ministerio de Desregulación y Transformación, ¿no? Increíble, increíble, porque algunos de ellos cometieron estafas, fueron llevados a la justicia y no están presos porque lograron alargar tanto el juicio que terminaron beneficiándose de una prescripción, tanto Sturzenegger como Cavallo, ¿no es cierto? Sin importarles que quede la sospecha sobre ellos de que han sido estafadores, porque el que sale de un juicio no con un dictamen judicial de no culpable, carga con eso para siempre. Bueno, la situación de Argentina vuelve a ser la que ha sido durante tanto tiempo y tan cercanamente en el tiempo la misma, porque en realidad el objetivo del programa de Milei pareciera ser también presente, ¿o no?
Claro, pero no ha tenido los resultados porque, bueno, en primer lugar, todavía vivimos en un régimen democrático y se vota. Ujú. Entonces, mal o bien, la ciudadanía tiene la oportunidad de castigar a un gobierno en las urnas y al castigarlo le quita la autoridad para poder ejecutar esos planes. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, en defensa de... Voy a hacer una defensa particular de la reputación de nuestro país. Nuestro país es pionero, porque no es que somos una excepción en el mundo. En este momento hay una crisis mundial, no hay país que no esté en esta situación. Por ejemplo, si yo quisiera, y tuviéramos un tiempo, lo digo hipotéticamente, ¿no? Le puedo mostrar hasta qué punto la situación de Argentina es semejante, por un lado con lo de Francia, donde abiertamente ya ha estallado una crisis y vienen de crisis en crisis desde bastante tiempo, e inclusive de la de Estados Unidos. Y voy a decir un ejemplo para que la ciudadanía ahí o la población de Arturo se entere de lo siguiente. En este momento, Trump él mismo no puede contraer deuda, porque en Estados Unidos rige una legislación por la que el Congreso te pone un tope hasta donde podés endeudarte. Y cada vez que hay el tope se arma una crisis política porque hay unos que dicen no te pongas el tope porque lo que tenés que hacer es un ajuste. Y otros que dicen no me tocar el tope, tenés que subirlo porque si no, no le puedo pagar a los empleados públicos, a los proveedores, etcétera. Este movimiento en que Trump está pidiendo plata, no ofreciendo, pidiendo plata, se sienta frente a Milei como el campeón de que le va a dar un montón de plata. No tiene ningún sentido. Ya esto acaba de provocar una crisis en Estados Unidos porque numerosos legisladores le dicen a Trump, escúchame, llegaste al tope de la deuda de acá, estás en el horno, estás con Milei y te haces el generoso con Milei dándole o prometiéndole una ayuda. Estas contradicciones son muy interesantes porque la gente tiene la costumbre de guiarse por las palabras. Bueno, te doy plata, sí, entonces va, y se creen todo eso. La realidad es que no está en condiciones de darle ese dinero. Bueno, y respecto a lo de Francia, la petición es que, bueno, se aumenten los impuestos a los que mayor capacidad contributiva tienen. Bueno, pero hay una declaración muy interesante del cuarto hombre más rico del mundo, que es de la industria del lujo en Francia, que dice que se va a ir porque no acepta el comunismo y que los ricos paguen impuestos. ¿Qué tal? Bueno, al mejor estilo de alguna diva argentina también, ¿no? Que cruzó el charco en su momento. No, pero la diva, qué sé yo, digamos, defendía lo suyo. Pero este hombre, ¿en qué consiste su enorme riqueza de decenas de miles de millones de dólares? No quiere decir que las tiene en casa. Las tiene invertidas en acciones, en una serie de cosas. Y entonces, tiene el apoyo del resto de los capitalistas porque para pagar los impuestos tendría que vender parte de esa riqueza. Y la crisis económica internacional es tan aguda que si se empiezan a vender acciones, caen bolsas. Con lo cual, el capitalismo se encuentra en una trampa fenomenal, porque le piden un 0,01 de impuestos y del otro lado dicen, no, pero voy a tener que vender acciones, voy a tener que vender esto, de valor, porque yo tengo muchas, etcétera, etcétera. En ese impasse de un pueblo que pierde poder adquisitivo y de un ultramillonario que no quiere poner un mango, el capitalismo está yendo en conflictos políticos tras conflictos políticos. Ayer en la ONU fue un espectáculo maravilloso. El capitalismo de palabra, pero detrás hay intereses políticos y detrás va a haber acciones. Entonces tiene un momento excepcional. Para el ojo del trabajador es importante, porque dice, mira, esta clase que dice que tiene autoridad y capacidad para gobernar,
nos está llevando a una masacre mundial. Guerras, guerras y guerras. Lo de Trump ayer, diciendo que él resolvió 8 conflictos de guerras, es un insulto a la inteligencia cuando él está fomentando la masacre de 2 millones de palestinos en la Franja de Gaza. Entonces es una vergüenza. El espectáculo de ayer de la ONU, si hubiera algún artista que pudiera reflejarlo en una novela, en algún cuento y todo lo demás, sería muy bueno. Muestra la total desorganización y la rivalidad y la pelea entre las naciones capitalistas y los grupos capitalistas, cuyas consecuencias negativas las paga el pueblo que se levanta todos los días a la mañana para trabajar. Jorge, respecto de eso, ¿qué le dice al trabajador y la trabajadora, joven principalmente, respecto de cómo, bueno, imbuirse un poco más de lo que pasa alrededor? Digo esto porque muchos que no tienen mameluco creen que no son trabajadores, sino que son otra cosa, pero son trabajadores porque su sangre está puesta claro. ahí, ¿no? Sí, mire, usted, qué casualidad, porque esta pregunta atiende a la principal preocupación nuestra. Yo he escrito sobre este tema que usted dice, porque lo que mueve una sociedad es la juventud. Me explico un poquito mejor. En realidad la sociedad se mueve entera, pero el elemento dinámico, el detonante, el impulsor, es la nueva generación. Es la palanca que lleva a que la sociedad en su conjunto se movilice, sin desmedro de la evidencia de que los que están movilizados ahora son los jubilados frente al Congreso. Pero es un puñado de personas valiosas, y no representa, digamos, la masa de los jubilados. Entonces lo que yo he escrito es que tenemos que crear foros de deliberación política. Es decir, que el trabajador se tiene que meter en esta crisis discutiendo y formando organizaciones adaptadas a eso, porque la Argentina tiene un cáncer que habría que extirpar, y eso requiere un cierto método, que es la manipulación de los sindicatos por la burocracia sindical. Gente corrompida, gente que tiene un gran bienestar, autos, propiedades, etcétera, y que le importa un bledo el estado del pueblo, como lo prueba de que el trabajador argentino pierde poder adquisitivo, tiene dificultades de todo orden, cada vez mayores. Entonces, estamos nosotros, mismos políticos obrera, en una campaña de este tipo. Por ejemplo, yo voy a estar en Salta haciendo una actividad ahora de estas características, voy a estar en Tucumán. Otras, mire qué interesante, organizaciones de otros partidos, pero de base, me han invitado, por ejemplo, en Merlo, para darles una charla y hacer esta deliberación, porque de la politización de la nueva generación de trabajadores depende el futuro de toda la Argentina. Sin dudas. Bueno, Jorge, reiteramos el contacto en cualquier momento. Gracias por la charla y su tiempo, como siempre. No, gracias por la conversación. Fue una conversación entre nosotros, gracias. Un abrazo grande. La palabra de Jorge Altamira, referente de política obrera.